Son las 11 de la noche, o la 1, o las 3 de la madrugada, y ahí está otra vez. Esa persona, ese nombre que tu mente repite como si tuviera vida propia, como si no le hubieras pedido permiso para aparecer y aún así se instalara, noche tras noche, justo cuando más necesitas descansar. Has probado de todo, distraerte durante el día, hablar con amigos hasta cansarte del tema, convencerte a ti mismo de que ya lo has superado, y sin embargo, en cuanto se apaga la luz y el ruido del día desaparece, ahí está, de nuevo, ocupando un espacio que no le has ofrecido conscientemente, pero que tampoco logras cerrarle. Quiero decirte algo antes de empezar. Lo que sientes no es debilidad. No es que no hayas hecho suficiente esfuerzo para olvidar. Es algo mucho más antiguo y mucho más humano de lo que crees, y el budismo lo describió con una precisión asombrosa hace 25 siglos, mucho antes de que existiera la psicología moderna para ponerle nombre. Esta noche no vamos a intentar borrar a esa persona de tu mente. Eso no funciona, y en el fondo ya lo sabes porque lo has intentado. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a entender por qué tu mente se aferra de esta manera, y vamos a aprender, despacio, sin prisa, una forma distinta de sostener este dolor hasta que, poco a poco, deje de doler de la misma manera. Validación. Esto no es una exageración. Antes de entrar en cualquier enseñanza, quiero detenerme aquí, porque creo que es lo más importante de toda la noche. Lo que sientes es real. No es una exageración. No es que estés dramatizando una situación que para otros sería simple. El apego que sientes hacia esa persona, el peso de pensar en ella constantemente, la dificultad de soltar algo que tu mente ha decidido sostener con tanta fuerza, todo eso es una experiencia profundamente humana, y minimizarla no ayuda a nadie. Hay algo que quiero que sepas desde el principio. El budismo nunca enseñó que el amor o el vínculo profundo hacia otra persona sea un error. Eso es una de las distorsiones más comunes que circulan sobre esta filosofía, la idea de que el budismo pide desapego total, frialdad, indiferencia hacia los demás. No es así. Lo que el budismo identificó con una precisión extraordinaria no es el amor en sí mismo como problema, es algo mucho más específico, la necesidad de aferrarse a una idea fija sobre cómo deben ser las cosas, sobre cómo debería ser esa persona en tu vida, sobre lo que debería haber pasado y no pasó. Ese aferramiento tiene un nombre en sánscrito, upadana, y esta noche vamos a desentrañar exactamente qué significa, no como teoría abstracta, sino como algo que puedes reconocer en tu propia experiencia ahora mismo mientras escuchas esto. Pero antes de llegar ahí, quiero que te quedes un momento con esta idea. Tu dolor no necesita ser justificado. No importa si esa persona fue tu pareja durante años, o alguien a quien nunca llegaste a estar, o alguien que se fue de tu vida de una manera que nunca llegaste a entender del todo. El tamaño del vínculo no determina la validez del dolor que sientes ahora. Enseñanza 1. ¿Qué es realmente el apego? La palabra upadana aparece en uno de los textos centrales del budismo, dentro de la cadena del origen interdependiente, como uno de los eslabones que conectan el deseo con el sufrimiento. Y aunque suena a concepto filosófico lejano, en realidad describe algo extraordinariamente cotidiano. El apego, en el sentido budista, no es simplemente querer a alguien. Es la insistencia de la mente en sostener una versión fija de algo que, por naturaleza, es cambiante. Cuando piensas obsesivamente en esa persona, lo que tu mente está haciendo, en el fondo, no es solo recordarla. Está intentando mantener viva una idea. La idea de cómo eran las cosas, o de cómo deberían haber sido, o de quién es esa persona para ti, congelada en un momento que ya no existe. El problema no es que la quisieras o la quieras. El problema es que tu mente se resiste a aceptar que esa relación, esa conexión, esa posibilidad ya no es lo que era,
y se aferra a la versión anterior con una fuerza que genera sufrimiento constante. Esto explica algo que probablemente has notado. Cuanto más intentas dejar de pensar en esa persona, más presente se vuelve. Es exactamente el mismo mecanismo que mencionábamos en otro momento sobre la supresión del pensamiento, estudiado extensamente por el psicólogo Daniel Wegner. Cuando luchas activamente contra un pensamiento, ese pensamiento gana fuerza, no la pierde, y el apego funciona de la misma manera. Cuanto más luchas para soltar, más fuerte se vuelve el agarre. El budismo no propone luchar contra el apego con más fuerza de voluntad. Propone algo distinto, algo que vamos a ir descubriendo juntos esta noche. Observar el apego con claridad, sin juzgarlo, hasta que pierda, poco a poco, parte del control que tiene sobre tu mente. Enseñanza 2. No es la persona, es la idea. Hay algo que quiero que consideres, con cuidado, porque puede sonar contraintuitivo al principio. Cuando piensas obsesivamente en alguien, la mayoría de las veces no estás pensando en esa persona tal como es realmente. En este momento, con toda su complejidad actual, estás pensando en una versión de ella construida por tu mente. Una mezcla de recuerdos, de momentos buenos seleccionados, de lo que pudo haber sido, de la versión idealizada que se forma, cuando alguien ya no está presente para contradecir esa imagen con su realidad cotidiana. Esto no significa que tus sentimientos no sean reales. Significa algo distinto, que parte de lo que estás sosteniendo con tanta fuerza no es la persona en sí, sino una construcción mental sobre ella, una idea fija que tu mente repite una y otra vez porque, paradójicamente, esa repetición le da una sensación de control sobre algo que en realidad ya no puede controlar. El budismo tiene un concepto relacionado con esto, llamado sankhara, que se refiere a las formaciones mentales, los patrones que la mente construye y repite. Cada vez que piensas en esa persona de la misma manera, reforzando la misma narrativa, profundizas un surco mental que se vuelve cada vez más automático, más difícil de evitar, no porque la persona en sí lo exija, sino porque el patrón mental se ha vuelto independiente de la realidad actual de esa relación. Fíjate en esto. ¿Cuántas veces en tus pensamientos sobre esa persona estás reviviendo algo que realmente ocurrió? ¿Frente a cuántas veces estás imaginando conversaciones que nunca sucedieron, finales distintos, versiones alternativas de lo que podría haber sido? Esa distinción importa, porque gran parte del sufrimiento no viene de lo que pasó, sino de las versiones que la mente sigue construyendo después. Enseñanza 3. Soltar no es olvidar. Hay un miedo muy extendido, casi universal, entre las personas que están intentando soltar a alguien. El miedo a que soltar signifique olvidar, como si dejar de sufrir por esa persona equivaliera a borrar lo que sintieron, a traicionar la importancia que tuvo. Quiero ser muy claro en esto, porque es una de las confusiones más dañinas que existen alrededor de este proceso. El budismo nunca enseñó que soltar sea sinónimo de olvidar. De hecho, son procesos completamente distintos. Olvidar implica que el recuerdo desaparece, que la experiencia deja de existir en tu memoria. Soltar implica algo muy diferente, que el recuerdo permanece, pero deja de tener el mismo poder sobre tu estado emocional presente. Puedes recordar a esa persona, recordar lo que sentiste, recordar momentos importantes sin que ese recuerdo te arrastre cada vez que aparece. Hay una metáfora que se usa en distintas tradiciones contemplativas para explicar esto: la diferencia entre llevar una piedra en la mano y llevarla en una mochila. La piedra, en ambos casos, sigue existiendo, sigue teniendo el mismo peso objetivo, pero si la llevas apretada en el puño, en tensión constante, te cansa, te limita, ocupa toda tu atención. Si la dejas reposar en una mochila que llevas con naturalidad, sigue ahí, sigue siendo parte de tu camino, pero ya no consume cada gramo de tu energía. Soltar a alguien, en este sentido,
no es hacer como si nunca hubiera importado. Es dejar de sostenerlo con el puño cerrado, con la tensión constante de quien intenta controlar algo que ya no está en sus manos. Es permitir que el recuerdo exista, sin que ese recuerdo dicte tu estado de ánimo cada noche antes de dormir. Enseñanza 4. La impermanencia no es una condena. Una de las enseñanzas centrales del budismo es la impermanencia, anicca en pali, la comprensión de que todo lo que existe está en constante cambio. Nada permanece igual para siempre. Cuando se habla de impermanencia en el contexto de una pérdida o una relación que terminó, mucha gente la interpreta como algo triste, casi cruel. Nada dura, así que ¿para qué apegarse a nada? Pero esa no es la enseñanza completa. Y quedarse solo con esa lectura deja fuera la parte más liberadora de toda la idea. La impermanencia no es solo la razón por la que las cosas buenas terminan, es también la razón por la que el dolor, por intenso que sea ahora, no es permanente. La misma ley que explica por qué esa relación cambió o terminó, es la misma ley que garantiza que este dolor que sientes ahora, esta obsesión con la que te acuestas cada noche, también va a cambiar. No porque lo fuerces, no porque hagas un esfuerzo sobrehumano de voluntad, sino porque esa es, sencillamente, la naturaleza de todo estado mental. Ninguno permanece para siempre, por intenso que parezca en este momento. Esto no significa que el cambio llegue mañana, ni que puedas ponerle una fecha límite a tu proceso, pero sí significa que la intensidad que sientes ahora, a las 3 de la madrugada, pensando en esa persona, no es una sentencia definitiva sobre cómo te vas a sentir siempre. Es un estado, intenso y real, pero un estado, no una identidad permanente. Quédate un momento con todo esto, sin necesidad de resolver nada todavía. Deja que la música ocupe el espacio que normalmente ocupan los pensamientos sobre esa persona. No tienes que dejar de pensar en ella esta noche, ni tienes que conseguir nada concreto. Solo permite que tu cuerpo descanse un poco, mientras todo lo que hemos hablado se asienta dentro de ti.
Enseñanza 5. ¿Por qué la mente repite la historia? Hay una pregunta que probablemente te has hecho muchas veces. ¿Por qué? Si ya sé que esto no me hace bien, mi mente sigue volviendo a lo mismo una y otra vez. La respuesta tiene que ver con cómo funciona la atención humana frente a lo que está incompleto. Existe un fenómeno estudiado en psicología, conocido como el efecto Zeigarnik, descubierto por la psicóloga Bluma Zeigarnik en los años 20 del siglo pasado, que muestra que las tareas o situaciones que quedan sin resolver ocupan mucho más espacio mental que las que sí se completan. Una historia sin final claro genera más actividad mental que una historia cerrada, precisamente porque la mente sigue intentando encontrarle una resolución. Cuando una relación termina sin explicación clara, cuando un sentimiento no es correspondido sin que entiendas del todo por qué, cuando alguien se va de tu vida dejando preguntas abiertas, tu mente entra exactamente en ese estado. Sigue volviendo una y otra vez, intentando cerrar algo que sientes que quedó incompleto. El budismo aborda esto desde un ángulo distinto, pero complementario. Enseña que la mente, quizás demasiado, busca certeza, busca resolución, busca entender el porqué de las cosas, y cuando no la encuentra, se queda atrapada en el bucle de buscarla indefinidamente. Pero hay una enseñanza fundamental aquí. No todas las situaciones tienen una resolución que la mente puede alcanzar con el pensamiento. A veces, la paz no llega de entender por fin lo que pasó, sino de aceptar que quizás nunca vas a entenderlo del todo y que está bien seguir adelante de todas formas. Esto no es resignación, es algo más profundo, es reconocer que tu bienestar no puede depender de obtener una respuesta que quizás nunca vas a recibir. Enseñanza 6. El dolor del amor no correspondido. Si lo que sientes es por alguien que nunca llegó a corresponderte de la misma manera, quiero hablarte directamente a ti durante un momento, porque este tipo de dolor tiene una capa adicional que merece atención propia. El amor no correspondido duele de una manera particular, porque, además del dolor del apego del que hemos hablado toda la noche, viene acompañado de una pregunta silenciosa. ¿Qué me falta? ¿Qué tendría que haber sido distinto? ¿Por qué esa persona no sintió lo mismo que yo sentí? Quiero decirte algo con claridad. Que alguien no haya correspondido tus sentimientos no es una medida de tu valor. Las personas se conectan o no se conectan por una combinación de circunstancias, momentos, química, historia personal, que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con cuánto mereces ser amado. El budismo enseña que el sufrimiento, en estos casos, no viene únicamente de no haber sido correspondido. Viene, en gran parte, de la narrativa que construimos alrededor de ese hecho. La historia de que esto significa algo sobre quiénes somos, sobre lo que merecemos, sobre lo que nos espera en el futuro. Esa narrativa, no el hecho en sí, es la que mantiene viva la herida noche tras noche. Puedes sentir el dolor de no haber sido correspondido sin convertirlo en una sentencia sobre tu valor como persona. Son dos cosas distintas, aunque la mente, en mitad de la noche, las una con mucha facilidad. Enseñanza 7. El dolor de quien se fue sin explicación. Si lo que sientes es por alguien que se fue de tu vida, sin que entendieras del todo por qué, sin un cierre claro, quiero hablarte también directamente porque este tipo de pérdida tiene una particularidad que la hace especialmente difícil de soltar. Cuando alguien se va de manera abrupta, sin explicación suficiente, la mente queda con un vacío que intenta llenar constantemente, con teorías, con posibles razones, con conversaciones imaginarias, donde por fin obtienes la respuesta que nunca llegó en la vida real. Este proceso, aunque agotador, es completamente comprensible. La mente humana tolera mal la incertidumbre y prefiere casi cualquier explicación, incluso una dolorosa, antes que ninguna explicación en absoluto. El budismo no promete que vayas a obtener esa explicación que buscas.
Lo que ofrece es algo distinto, la posibilidad de hacer las paces con la incertidumbre misma, de aceptar que hay preguntas que quizás nunca se van a responder y que tu paz no puede depender de obtener esas respuestas. Esto es profundamente difícil y no espero que esta noche, con solo escuchar esto, la incertidumbre deje de doler. Pero quiero plantarte una semilla. Cada vez que tu mente busque esa explicación que falta, en lugar de luchar contra la búsqueda, puedes simplemente reconocerla y decirte, con suavidad, que está bien no saber, que no saber no te hace menos completo. Enseñanza 8. La trampa de la esperanza. Hay un tipo de pensamiento que mantiene vivo el apego más que casi cualquier otro. La esperanza de que las cosas puedan volver a ser como antes, o de que esa persona pueda cambiar, volver, corresponder finalmente. Esa esperanza, aunque parezca dolorosa, también tiene una función. Mantiene activa la conexión. Te da algo a lo que aferrarte en medio de la incertidumbre. Pero el budismo señala algo incómodo sobre la esperanza dirigida hacia algo que no está en tus manos. Cuanto más fuerte es esa esperanza, más tiempo se prolonga el sufrimiento, porque cada día que pasa sin que la esperanza se cumpla, se convierte en una nueva pequeña pérdida. Esto no significa que tengas que renunciar a toda esperanza en la vida en general. Significa, más concretamente, distinguir entre la esperanza saludable, dirigida hacia lo que sí puedes construir, y la esperanza que te mantiene atado a un resultado específico que depende completamente de otra persona, sobre el que no tienes ningún control real. Soltar esa esperanza concreta no es rendirse, es, en muchos sentidos, el acto más valiente de todo este proceso, porque implica aceptar la realidad tal como es ahora, en lugar de seguir viviendo en una versión futura que quizás nunca llegue. Deja que todo esto repose, sin necesidad de procesarlo activamente. Permite que tu cuerpo se hunda un poco más en donde estás. No tienes que resolver la esperanza, ni la incertidumbre, ni ninguna de las preguntas que hemos tocado esta noche. Solo descansa mientras la música continúa.
Enseñanza 9. Tu identidad no depende de esa persona. Hay un proceso silencioso que ocurre cuando alguien ocupa un lugar muy grande en tu vida. Poco a poco, sin darte cuenta, parte de tu identidad se construye alrededor de esa relación, de ese vínculo, de esa persona. Y cuando esa relación cambia o termina, no solo pierdes a la persona, pierdes también parte de la estructura sobre la que habías construido quién eras. Eso explica por qué este tipo de pérdida puede sentirse tan desestabilizadora, casi como si no supieras quién eres sin esa conexión. El budismo tiene mucho que decir sobre la naturaleza del yo, y aunque es un territorio filosófico complejo, hay una idea central que resulta muy útil aquí. Tu identidad nunca estuvo completamente definida por esa relación, aunque en ese momento lo sintieras así. Eras una persona completa antes de conocerla, con tu propia historia, tus propios valores, tu propia manera de estar en el mundo. Esa base sigue existiendo, aunque ahora mismo cueste sentirla con claridad. Reconstruir esa identidad propia, separada de la relación que se fue, no es un proceso instantáneo, pero empieza con algo simple. Recordarte, una y otra vez, si hace falta, que tú existías antes de esa persona y que vas a seguir existiendo, con todo tu valor intacto, independientemente de lo que pase con ese vínculo. Enseñanza 10. El perdón que no es para el otro. Hay una palabra que suele generar resistencia en este tipo de procesos: perdón. Mucha gente la rechaza porque siente que perdonar significa decir que lo que pasó estuvo bien, o que la otra persona no tuvo responsabilidad en el dolor causado. El budismo entiende el perdón de una manera distinta, mucho más liberadora. No se trata de absolver al otro de su responsabilidad, ni de fingir que el daño no existió. Se trata, principalmente, de liberarte a ti mismo del peso de cargar con resentimiento indefinidamente. El perdón, en este sentido, es menos un regalo para la otra persona y más un acto de cuidado hacia ti mismo. Puedes reconocer plenamente que algo te dolió, que alguien actuó de una manera que te hizo daño, y al mismo tiempo elegir, con el tiempo, no seguir cargando ese peso cada noche. Estas dos cosas no son contradictorias. Si todavía no estás listo para perdonar, no pasa nada. El perdón no se puede forzar, y forzarlo antes de tiempo suele generar más resistencia que alivio. Pero quiero dejarte esta idea presente. Para cuando estés listo, soltar el resentimiento no significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que decides no dejar que ese resentimiento siga ocupando un lugar central en tus noches. Enseñanza 11. El espacio que queda libre. Hay algo que casi nunca se menciona cuando se habla de soltar a alguien y que me parece importante nombrar esta noche. Cuando finalmente sueltas, no queda un vacío permanente, queda espacio. Espacio para volver a ti mismo. Espacio para relaciones futuras que todavía no has conocido. Espacio para una versión de tu vida que ahora mismo, ocupado como estás sosteniendo el pensamiento de esa persona, ni siquiera puedes imaginar con claridad. El budismo enseña que el apego, además del sufrimiento que genera, tiene otro coste silencioso. Ocupa un espacio mental y emocional que podría estar disponible para otras cosas. Cuando toda tu energía está dirigida hacia sostener el recuerdo de alguien que ya no está, esa misma energía no está disponible para construir lo que viene después. Esto no significa que tengas que apresurarte a llenar ese espacio con otra persona, ni que el proceso tenga una fecha límite. Significa, simplemente, que el soltar no es solo una pérdida, es también, con el tiempo, una apertura. Enseñanza 12. Visualización guiada para dejar ir. Vamos a terminar esta noche con un ejercicio sencillo. No tienes que hacer nada activamente, solo escuchar y dejar que tu mente siga las imágenes, mientras tu cuerpo continúa relajándose. Imagina que estás de pie junto a un río tranquilo, de noche, bajo un cielo despejado.
El agua se mueve despacio, con un sonido suave y constante. En tus manos sostienes una pequeña hoja, y en esa hoja, simbólicamente, está depositado todo el peso de lo que has estado cargando. El pensamiento constante, la obsesión, la pregunta sin respuesta, la esperanza que ya no necesitas sostener con tanta fuerza. No tienes que soltar la hoja todavía si no estás listo. Solo sosténla un momento, sintiendo su peso, reconociendo todo lo que representa. Cuando sientas que es el momento, aunque sea solo un poco, deja que la hoja toque la superficie del agua. No la empujes, no la fuerces a irse, solo déjala ahí, flotando, y observa cómo la corriente, suave pero constante, empieza a llevársela poco a poco, alejándola de ti, río abajo. La hoja no desaparece de golpe. Sigue siendo visible durante un rato, alejándose lentamente. Y eso está bien. Soltar no es instantáneo. Es un proceso gradual, como esta misma hoja flotando hacia la distancia. Mientras la observas alejarse, repite mentalmente: despacio, puedo recordar sin que me destruya. Puedo haber amado sin tener que aferrarme para siempre. Puedo soltar el peso sin soltar lo que aprendí. Quédate con esa imagen un momento más. El río sigue fluyendo, la hoja sigue alejándose, y tú sigues aquí, de pie, con las manos ahora vacías, pero no rotas, simplemente vacías, listas para lo que venga después. Si todavía estás escuchando, has recorrido esta noche un proceso que no se completa en una sola sesión, ni en una sola noche de escucha. Soltar a alguien que ha ocupado un lugar importante en tu vida lleva tiempo, y eso está bien. No esperes despertar mañana sin pensar en esa persona. Eso no es lo que esta noche te ha prometido. Lo que sí ha intentado ofrecerte es una manera distinta de sostener ese pensamiento cuando aparezca. Con menos lucha, con más comprensión hacia ti mismo, con la certeza de que el dolor que sientes ahora, aunque real, no es permanente. El apego que sientes no te hace débil, te hace humano. Y soltar, cuando llegue el momento, no será olvidar lo que sentiste. Será, simplemente, dejar de cargarlo con el puño cerrado. Si esta noche te ha acompañado, hay otro vídeo en este canal que continúa exactamente desde aquí, sobre cómo reconstruir la confianza en ti mismo después de una pérdida. Te espera aquí cuando lo necesites. Por ahora, deja que la música continúe, deja que tu cuerpo descanse, con las manos un poco más vacías que antes, y eso, esta noche, es suficiente. Solo esto, solo ahora,